Pastoreando grupos pequeños para que en cada célula haya un crecimiento, incremento en la madurez de cada uno de los miembros. Esta es la clase 9 y vamos a seguir comprendiendo el modelo. Esta es la segunda parte. Hoy seguimos con los pormenores de la forma en la que conduciremos el grupo pequeño. Hemos visto los siguientes puntos. En la primera parte hemos visto los principios de conexión detrás de los grupos pequeños y allí hemos estado comentando sobre los principios de reunión o encuentro. También hemos visto los principios de agrupamiento. Entonces, hoy vamos a continuar con estos principios de conexión, pero el tercer principio, que es los principios de unión. Este es el tercer principio para la cohesión y esto se llama el principio de la unión. Ahora iremos más allá de agruparse para considerar la cohesión. Necesitamos que estos grupos empiecen el proceso de unirse. Un ambiente estructurado como nuestras conexiones de personas puede hacer que bastante rápidamente ellos puedan conseguir cosas juntos con facilidad. Fíjense, es importante, la unión hace que muchas cosas se den con mayor facilidad. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Ahora, lo que tenemos que ver es este principio, en los principios de unión, el primero es compartiendo la historia de vida. Estamos hablando de los testimonios. Entonces, la primera cosa que necesitamos que todas las personas que se agrupen en el grupo pequeño es que hagan en el grupo es compartir un poco de su historia de vida. O sea, nosotros le llamamos en el lenguaje de la iglesia que cuenten su testimonio. ¿Ok? Queremos que ellos revelen cómo llegaron al lugar en que ellos están a través de su vida, ¿no? Entonces, ellos van a contar, hay que ver cómo ellos han tenido. Algunos una aventura mayor que otros respecto a las circunstancias que han vivido, pero es importante que ellos cuenten todo lo que les ha pasado. Esto necesita hacerse de una manera breve. Obviamente es compartir simplemente una reseña del cuadro grande de cada situación de vida. O sea, en alguna medida tendríamos que enseñarles cómo presentar su historia, o sea, su testimonio. Lo segundo, cuando hablamos de compartir el peregrinaje espiritual, estamos hablando de todo lo que ha significado ya su vida cristiana, porque algunos en mayor o menor razón tienen que contar ese peregrinaje espiritual. Algunos, aun si son nuevos, van a contar lo que está aconteciendo para que ellos lleguen a los pies de Cristo. Entonces, segundo, ellos necesitan compartir este peregrinaje, pero en este caso para muchos de los nuevos creyentes es producto del seguimiento evangelístico y esto va a ser algo como yo nunca he experimentado una vida espiritual antes de llegar a esta reunión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la reunión misma forma parte importante de su testimonio, de su peregrinaje espiritual. O sea, es como que llegaron al lugar de peregrinaje, llegaron al lugar en donde encontraron al Señor, encontraron una respuesta, encontraron algo grande, ¿no? Ellos pueden tener tantos problemas desconocidos en ese momento que ni siquiera pueden entender, pero cuando comparten
su jornada espiritual, se revelan a los demás. O sea, el hecho de decir qué está pasando en su vida abre un entendimiento de lo que pasó. ¿Se acuerdan que hay un texto de Romanos que dice que si confesamos eh, con la boca se cree para salvación? O sea, hay una cosa, la fe sola, no confesada, no puede hacer lo que nosotros soltamos en un testimonio, en una confesión verbal. ¿Por qué? Porque no solamente que lo tenemos en convicción, en la mente, como se dice introspectivamente, lo tenemos internamente, pero cuando lo hablamos, lo estamos viviendo. Entonces, esto es muy importante. También otro principio es descubriendo el carácter y los talentos. El tercero de estos principios para descubrir es descubrir el carácter y talento. O sea, las personas estarán descubriendo el carácter y el talento que tienen cuando ellos comparten su historia de su peregrinaje de vida. Ellas le dirán lo que ellas hacen, lo que han hecho, la clase de cosas que las han animado o han sido importantes para sus vidas. Revelarán mucho quiénes ellos son. Igualmente, cuando estas personas comparten su peregrinaje espiritual, revelarán aspectos de su carácter que usted necesita oír y entender. Si estamos atentos, nos vamos a dar cuenta eh, cuál es eh, el área en donde van a necesitar también atención, afirmarse y alguna palabra que Dios puede darle, el Señor va a poner en nuestro discernimiento. Ahora, cuando una persona comparte su peregrinaje de vida y su peregrinaje espiritual, seguramente oiremos las cosas que eran importantes para ellos, ¿no? Escucharemos acerca de sus dones espirituales y talentos, no necesariamente porque ellos hayan dicho, miren, estos son mis dones espirituales, sino que muchos de ellos ni siquiera saben que existen los dones espirituales, sino que mientras ellos dicen, así es como Dios me ha usado, o lo que yo he hecho desde el tiempo que conocí al Señor. Ok, nos vamos a dar cuenta que algunos tienen de repente el don de pastor, de repente tienen don profético, de repente tienen don de maestro, o sea, va a ser bien fácil porque ellos van a contar sencillamente lo que están viviendo, la forma como están a acercándose a otras personas porque Dios está usándolas, ¿no? Y como les digo, algunos ni siquiera se imaginan qué cosa es un don. Ahora, en cuanto a los principios de unión, son principios que hacen que las personas avancen y puedan compartir más profundamente experiencias y visiones espirituales comunes para que ellos empiecen a unirse entre sí, ¿no? Entonces, así empiezan a revelar un poco de lo que traemos detrás de las máscaras que todos nosotros ponemos delante y empezamos a abrirnos. Esto es muy importante porque una vez cuando una persona se abre, empieza a revelar puntos de atracción y de unión. Las personas compartirán lo mismo unos con otros. O sea, cuando tú abres el corazón, te vas a dar cuenta que hay otras personas que tu testimonio le ha significado de una gran bendición y vas a querer tener cercanía a esa persona porque te edificó lo que contó o sencillamente eh, tú te vas a sorprender si es que eres tú la persona que estás dando tu testimonio. Vas a sorprenderte que hay personas que se acercan a ti de manera que tú empiezas a ver que hay atracción, hay unión en ese momento. O sea, no estamos hablando de atracciones o uniones raras, estamos hablando de la espiritual, de la que el Señor fomenta, de la que el Señor establece en el vínculo del amor del cuerpo de Cristo. ¿Amén?
Ahora, vamos a ver otros principios. Estamos comprendiendo el modelo en cuanto a principios de conexión detrás de los grupos pequeños. Ahora, un cuarto principio, que son los principios de elección. ¿Ok? Hemos visto los principios de unión. Ahora vamos a ver los principios de elección. Cuando hablamos de este cuarto juego de principios de conexión detrás de los grupos pequeños, es que estamos refiriéndonos cómo vamos a elegir ser parte de un grupo. O sea, esto ocurre cuando el poder del círculo de que los mantiene juntos empieza a ejercerse y ellos necesitan reconocer al líder entre ellos. Entonces, esta es la parte en la que vamos a darnos cuenta que el grupo va a poder ser guiado a elegir un líder. En cada interacción humana, tal como la de nuestros grupos, las personas escogen líderes de los grupos en que son miembros. En Hechos 2, fíjense, acá vamos a ver el principio bíblico, vemos que la iglesia estaba creciendo a los saltos después de Pentecostés. En dos prédicas ya de Pedro, vemos que la iglesia había crecido más allá de la capacidad de ser administrada por los 12 o todos los otros discípulos. O sea, los 120 no se daban abasto a atender a toda la gente que se había convertido. Esto llegó a ser un gran problema. Las viudas en la comunidad estaban siendo descuidadas debido a que había una sobreocupación en los 12 apóstoles. Entonces, la iglesia probablemente tenía entonces alrededor de 5 a 10 mil personas. La Biblia literalmente dice 8,000. Ok, en ese momento se habían puesto demasiado grande ese grupo y era bien difícil de manejar. Ellos no podían cuidar de la enseñanza de la palabra de Dios, presentarse al Espíritu de Dios en oración y conducir espiritualmente. Además, cuidar de todas las necesidades físicas y prácticas de la comunidad. O sea, no podían, los apóstoles no podían ser todas las cosas ellos solos. Por eso que necesitaban promover un nuevo liderazgo que maneje ese tema administrativo. Entonces, lo que ellos hicieron fue volverse a las mismas personas y en lugar de decir, aquí están sus líderes, nosotros los hemos escogido para ustedes, nosotros los presentamos. O sea, ellos no hicieron eso, ¿no? Ellos dijeron, escojan de entre ustedes mismos y estas son las cualidades de las personas que deben ser sus líderes. O sea, les explicaron, les dieron la pauta de cómo deberían de escogerlos. Ellos hicieron una lista de varias calidades del carácter que debía ser evidente y bien conocidas por los miembros de la iglesia. Y aquí se encuentra un problema. Entonces, es interesante esto. En nuestra sociedad, nosotros reconocemos que las personas pueden ser escogidas como líderes de muchas maneras diferentes. O sea, a veces hay elecciones medias, llamemos, democráticas. Entonces, puede ser desde arriba, donde un líder cabeza escoge a otros líderes de segundo nivel para administrar las necesidades del cuerpo. Vemos que este es el principio bíblico que Jesús usó cuando él escogió a los 12. O sea, el Señor eligió a 12 discípulos y es allí donde el Señor usó este método, ¿no? O sea, como dice, verticalmente podemos elegir a alguien. Pero nosotros tenemos algunas limitaciones que Jesús no tuvo. Por ejemplo, él, aunque era Dios, no usó sus atributos divinos, ya que se había despojado de ellos para ser perfectamente hombre. Pero
tenía un fino discernimiento por su perfecto don de conocimiento. Él conocía a todos los seres humanos íntimamente de una perspectiva divina por su perfecta comunión con el Padre. Entonces, tengamos cuidado con este punto porque podríamos errar en la comprensión. Hay gente que dice que Jesucristo tenía la posibilidad de conocer los corazones de los hombres porque Él era Dios. Pero no se olviden, el Señor se había vaciado de toda su deidad, o sea, todos los atributos divinos no los usó. Él usó lo que es el paquete demostrativo que está dispuesto para toda la iglesia, o sea, todos los dones, todo el fruto del Espíritu Santo, la comunión perfecta con Dios, todo eso lo usó y por esa razón es que él conocía a todos los seres humanos en una perspectiva divina. ¿Por qué? Porque estaba conectado con Dios. Ahora, cualquiera de nosotros teniendo una conexión, una comunión con Dios, estar lleno del Espíritu Santo, tener el fruto y tener los dones, puede activarse en una manera muy similar a la que el Señor tuvo, solo que nosotros tenemos algunas imperfecciones en el sentido de que, por ejemplo, el Señor tenía todos los dones. Nosotros, el Espíritu Santo nos repartió como Él quiso, algunos de los todos. Entonces, tú no tienes todos, tienes algunos. Entonces, el Señor de los 5 ministerios te dio o uno o dos de repente. Y si has participado en los 5 ministerios, eso es una trayectoria de vida, de manera que aún así, cuando tú experimentas el desarrollar uno de los ministerios, es una etapa de tu vida. De cualquier forma, no estamos en la capacidad que Jesucristo tuvo por su perfección humana. O sea, Él como hombre era perfecto, pero en su comunión perfecta y siendo santo, y no había hecho iniquidad, no había cometido pecado, él no era rebelde, estaba perfectamente unido con el Padre. Entonces todos sus atributos divinos no los necesitó, estaba lleno de los atributos que Dios le había dado al hombre. Por eso, acuérdense, cuando el apóstol Pablo dice que él es el postrer Adán, él está manifestando todo el potencial que perdió Adán, el primer Adán, en el paraíso. Y el postrer Adán, que es Jesucristo, él vuelve a ser, como dice ahí, Dios lo capacitó con todo lo que Dios diseñó para el hombre. Entonces, esto es tremendo, esto es lo grandioso, y ahí es donde hay mucha gente que dice, bueno, ustedes los cristianos son unos soberbios, son unos, ¿cómo se dice? Tienen ustedes un imaginario tremendo, ustedes son semidioses y todas esas cosas, pero es porque su perspectiva natural, humana, alejada de lo que significa la revelación de Dios, no les da a entender esto, pero necesitamos nosotros enfocarnos. Ahora, nosotros como seres humanos no poseemos la misma perfección en el don, la visión y conocimiento que el Señor Jesús poseyó en su selección de sus líderes. Sabemos que Jesús escogió el perfecto grupo de 12 debido a su habilidad para hacer esto, ¿no? Él escogió aún aquel que lo traicionaría perfectamente, pues Jesús sabía por su don profético que él necesitaba ser traicionado para cumplir el plan de Dios. O sea, todo esto lo sabía por los dones que tenía. Sin embargo, nosotros somos mucho más limitados en nuestra capacidad de entender las necesidades de nuestro ministerio y lo que nuestros líderes para los grupos pequeños necesitan ser. Entonces, tengamos en cuenta nuestras limitaciones, porque esto es muy importante. Ahora, preguntémonos, ¿no sería mejor usar las mentes y experiencias y visiones de muchos en lugar de unos pocos o solamente uno para seleccionar un buen liderazgo? Ojo,
Cuando el Señor Jesús escogió a los 12, se pasó mucho tiempo orando, ¿no? Yo me acuerdo, en una ocasión, yo estaba conversando con un líder mayor en la iglesia en la que yo estuve involucrado antes, en la denominación. Y un día conversando, pues me había avisado de que no iba a trabajar conmigo en esa iglesia, y yo le comenté que yo estaba ya afirmado en trabajar en una iglesia de las nuevas que esa denominación estaba plantando en otro distrito. Y ya eso era un hecho para mí. Pero se le ocurrió en ese momento, me dice, pero ¿y por qué no te vas como misionero a una provincia? Querían mandarme a Cusco, y yo le digo, pero ¿en qué momento usted ha orado? ¿En qué momento usted ha tenido la oportunidad de que el Señor le diga y le confirme que yo soy la persona para Cusco? Y ese líder no solamente que por un momento se avergonzó, sino que encima se molestó conmigo porque pensaba que yo estaba siendo irrespetuoso. Pero no, yo estaba siendo consciente de que cuando elegimos un liderazgo tenemos que ser muy cuidadosos. Si vamos a ser personas, nosotros como personas y como cabezas, y en forma vertical, como el Señor eligió a los 12, o sea, si vamos a elegir a alguien, pues tenemos que hacerlo con mucha oración. Algunos tendrán que ayunar, algunos tendrán que hacer algunas vigilias, ¿ok? Lo que se necesite hacer, pero se necesita estar conectado con Dios para eso, para tener un fino discernimiento del liderazgo. Pero si no, lo que podríamos hacer eh, es, es que en el grupo se pueda participar, ¿no? Eh, con todo el grupo, y ahí ver que se pueda hacer una elección adecuada. Por eso es que permitimos, en este caso, ¿no? Cuando ya tenemos un grupo formado, ¿no? El propio grupo vamos a permitir, por decir, esto es en el caso de que tengamos eh, ya un grupo en una zona. Vamos a asignar un grupo para, por decir, la zona del INSE. ¿Qué tal si ahí tenemos unas 10 personas? Ok, juntamos a 10 personas, ¿no? Pero necesitamos que el grupo mismo elija líder, mejor entendido, para que él pueda llevar a cabo un trabajo con ellos en un periodo de tiempo. Esto tendría que desarrollarse una dinámica, y cuando se trate de nuevos creyentes, quienes reúnen con el propósito de seguimiento, tiene otra forma de elegirse. En el caso de, de ser personas nuevas, necesitaríamos tener un líder experimentado y entrenado para que se siente en cada uno de los grupos nuevos. Entonces, ¿por qué? Porque no vamos a juntar un grupo de nuevos y que ellos elijan a su líder. No vamos a hacer eso. No sé, eso no es posible. Eso, porque ¿quién sería? Pues eh, un ciego guía de ciegos, no puede ser, ¿no? Necesitamos poner a alguien maduro, pero que en forma natural, al estar en el grupo, en ese grupo de inicio, se den cuenta en forma natural que todos los que están ahí lo puedan reconocer como líder, ¿no? Entonces, necesitamos que ellos puedan compartir su carácter, compartan su experiencia, compartan su profundidad espiritual con el grupo, para que ese grupo lo vea como líder, lo escoja como su líder espiritual, ¿no? Entonces, ustedes están teniendo una trayectoria, tienen una calidad de vida espiritual, tienen experiencias con el Señor. Ustedes tienen la oportunidad
de poder desarrollarse. Hay dos formas que se puede hacer grupos. Uno, que ustedes hagan, ya hayan nucleado un grupo y ustedes en forma natural ya tienen un grupo que pastorear. La otra es que agrupemos personas y les digamos a ustedes que estén en alguna medida, alguno de ustedes, en ese grupo para que ellos los reconozcan como líderes. ¿Amén? Entonces, a ver, eh, el propio grupo los determina. Nosotros no le decimos a ese grupo, este es su líder y vamos a forzar a las personas. En cambio, les pedimos a las personas experimentadas y fieles al Señor, devotas al Señor, a sentarse en ese círculo y unirse con esas personas. Y ellos van a saber qué hacer en ese momento como nadie más lo haría. ¿Por qué? Porque ya tienen vida espiritual. O sea, saben cómo es ser cristiano, mientras que los que están ahí son nuevos, estarán aprendiendo. Ellos, eh, las personas que están siendo puestas en ese grupo van a compartir su peregrinaje espiritual y su historia a la gente de manera que estas mismas personas luego les cogen. Ahora, permítanme explicar, uso la palabra peregrinaje, ¿por qué? Porque en verdad hay todo un caminar, ¿no? Una búsqueda. Eso en realidad se llama peregrinaje. Entonces, muchos de nosotros tenemos una búsqueda de Dios muy importante y es un testimonio rico el que cada uno de ustedes tiene. Cada uno de nosotros traemos una historia en nuestro peregrinaje. ¿Amén? Ahora, entonces, la persona experimentada y entrenada puede entonces conducir y facilitar que las personas caminen a través de un plan de estudio para nuevos creyentes. Entonces, fíjense que de qué importante es tener personas entrenadas para poder desarrollar un grupo pequeño con personas nuevas. En un grupo, en cambio, ¿no? Y ahora vamos a hablar de un grupo de personas creyentes. En cuanto a los principios de elección, usted no necesita necesariamente tener un líder sentado, aunque eso podría ayudar para ir más profundamente a otro nivel. O sea, no estaría mal tener a alguien que sea más maduro que el grupo que está ahí, aunque todos sean creyentes de 5 años, de 4 años, etcétera. Podríamos tener a alguien que tenga quizás igual 5 o 6 años, pero de repente tiene una vida espiritual más profunda. Ok, podría ayudar y llevarlos a todos a un nivel más profundo. Este puede ser elegido entre ellos y ser alguien que nunca antes podía haber guiado un grupo, quizás. O sea, tendríamos que ver cómo esto se va a dar. Ahora, enseguida vamos a hablar de algunos otros principios que van a ayudarnos a entender. Ok, en la comprensión de esta experiencia hay varios principios que actúan en el proceso de elección. Por ejemplo, cualidades del carácter que nos gustaría ver se revelen en las personas a través de la experiencia de cohesión y sean principios de base para la elección del líder. Entonces, ahora vamos a ver eh, en estos principios de elección las cualidades. Uno, la experiencia. El primero de estas cualidades es la experiencia, tanto como Cristo, o sea, cómo andó con Cristo, o sea, cuán profundamente está involucrado con Cristo o con la experiencia del liderazgo y su trabajo con grupos pequeños. O sea, unos van a tener más experiencia que otros, pero lo importante es su experiencia con Cristo. ¿Ok? Necesitamos que las personas revelen su experiencia con Cristo y con los grupos pequeños, para que los líderes escogidos sean personas con mayor devoción bíblica y mayor experiencia. Ok,
O sea, lo ideal, dos cosas, experiencia con Cristo y experiencia con grupos pequeños. Eso es lo ideal. Pero de repente, en el caso de alguno de ustedes, digan, no, yo todavía no tengo experiencia con Cristo, no tengo experiencia con grupos pequeños, ok, pero ojo, estamos entrenándonos, ok, no vaya a menospreciarse ninguno de ustedes, más bien vamos a enfocarnos al hecho de que vamos a ir hacia adelante, al punto en que nosotros vamos a, vamos a eh, ver de que posiblemente ustedes tengan mucho más experiencia con Cristo que muchos otros que van a estar agrupados en el grupo pequeño y ustedes van a poder ser líderes. La segunda cosa, el carácter. O sea, el segundo principio sobre el cual deseamos que las personas basen su elección para el liderazgo es un carácter bíblico, ¿no? La primera cualidad del carácter que más esperamos de nuestros facilitadores es la de ser un líder siervo. Ojo, el líder de grupo pequeño es un facilitador, ¿no? Un siervo y un pastor, el corazón de un pastor y la pasión de un siervo. Alguien que estaría dispuesto a imitar a Jesús, tomar la toalla y lavar los pies de los discípulos, ¿no? Alguien que sea siervo de todos, no necesariamente el más sobresaliente, no necesariamente la persona más habladora, sino alguien cuya profundidad de carácter y servicio, la habilidad para servir y relacionarse sea importante. O sea, estamos hablando del don de servicio, que es importante. O sea, que no te preocupes del hecho de que tengas que servir, ¿entienden? O sea, no te nombran líder para que te sirvan, que tengas tú un grupo de gente y tú seas, eso es un tirano, eso no. No, somos siervos, o sea, venimos a servir. Dice el Señor que el mayor es el que sirve. Este es un principio de liderazgo que es muy importante, ¿no? Ser un siervo y un pastor. Ahora, la segunda cualidad del carácter es que ellos deberían tener la pasión de un pastor. Entonces, esto significa alguien dispuesto a extender la mano para cuidar a las personas en el grupo. Alguien capaz de mostrar empatía, alguien que comparte profundamente de corazón a corazón. O sea, una persona que va a escucharles, una persona que va a estar atento, que va a estar mirándole a los ojos cuando la persona le cuenta su problema. O sea, no vas a estar mirando tu celular, no vas a estar compartiendo por el Face, no vas a estar chateando cuando la persona te está mirando. O sea, no, tú tienes un corazón dispuesto, una pasión de ser pastor. O sea, vas a estar mostrando empatía, pero de corazón a corazón vas a poder estar atento de la persona con quien estás conversando. O sea, capaz de entender cómo lo que es compartido hace sentir a las personas. Entonces, eh, te comparte a alguien una pena y si se te sale una lágrima porque también te dio la pena a ti, estás de corazón a corazón. ¿Okay? Personas deseosas de pastorear, proteger y ayudar a las personas. O sea, cuando hablamos de esto, personas deseosas de pastorear, proteger y ayudar a las personas, estamos hablando de que tú disiernas a los lobos, pero también que estés dispuesto a ayudarle si se enredó en algún lado. La ovejita necesita muchos cuidados, ¿no? Necesitas estar llevándolo con la figura que tenemos en el fondo y hay un pastor y todas las ovejitas son llevadas hacia un lugar, ¿no? De repente están volviendo a su casa
o de repente están yendo a alimentarse, pero ahí está el pastor, está yendo delante y todos le siguen. Entonces, esto es importante. Ahora, estos principios de elección son los que necesitamos, o sea, la experiencia y el carácter. Ahora, o- otra cualidad, o sea, comprensión de la tarea de facilitador. Yo le decía hace un rato que los líderes tienen que ser facilitadores. Otro principio que necesitamos considerar en nuestra elección es que estas personas, estos líderes, entiendan la naturaleza de la facilitación. Vamos a entenderlo. El liderazgo es a menudo una palabra mal empleada. A menudo se entiende como un ser autoritario o vertical o imponente, estructurado y dominante. Ojo, eso podría ser importante en el ejército, en en algún tipo de empresa que necesita gente ruda y con mucho mando, pero estamos hablando de la iglesia, ¿no? Estos son aspectos del liderazgo negativos y no queremos que las personas lleven este cargamento de, de cosas hacia su grupo pequeño. O sea, queremos otro perfil. Nosotros ponemos énfasis a las cualidades de un facilitador. Estas cualidades son las que permiten que la conversación del grupo progrese. O sea, ¿cómo es eso? Todos los facilitadores son líderes, pero no todos los líderes son facilitadores. Los ejemplos clásicos de esto son los dictadores que conducen un país por solo su palabra y orden. Esto no es facilitación, ¿no? La facilitación es mantener la interacción interpersonal que pueda generar la máxima cantidad de aporte de todos los participantes. ¿Ok? Entonces ahí es donde tenemos que trabajar mucho en cuanto a ser facilitadores. No tenemos que ser dictadores, para nada. Un líder facilitador experimentado es aquel que preserva que la conversación avance en la dirección del crecimiento espiritual y los principios bíblicos. ¿Okay? Tú vas a orientar, vas a guiar a toda la conversación hacia ese propósito. No te vas a enfrascar en conversaciones profanas como, como a veces podría ocurrir si te metes a hablar de política. De modo que cuando les pedimos a las personas que escojan a su líder, les pedimos que consideren a una persona que podría mantener una conversación en el grupo centrada en Dios y orientada al crecimiento. Entonces, si vemos una persona que tiene ese enfoque, vamos a ver allí un líder facilitador para guiar a todos hacia el crecimiento espiritual usando principios bíblicos. Nosotros necesitamos que las personas entiendan como una parte fundamental de los principios de elección la naturaleza de la facilitación bíblica. O sea, necesitamos guiar a todos hacia el conocimiento de Dios a través de la palabra. ¿Amén? Aquí hay una cuarta característica que debería tener un líder, o sea, la personalidad. Finalmente, en cuanto a los principios de elección, tenemos la necesidad de ciertos rasgos de la personalidad. Necesitamos a alguien que sea amistoso, alguien que sea interesante e interesado en otros, ¿no? Entonces, aquí eh, eh, estamos viendo a alguien que se orienta hacia las personas, o sea, una persona que está interesado en que las personas estén desarrollándose en el propósito
de nuestro trabajo en el grupo pequeño. No debe tratarse de alguno introvertido de personalidad o reservado para comunicarse, sino que necesitamos a alguien que puede y está deseoso de comunicarse y que se siente cómodo con el papel de facilitador. O sea, las personas introvertidas o muy reservadas eh, no nos van a ayudar en esto, ¿no? Eh, necesitamos que hayan personas que sean deseosos de comunicarse y que se sientan cómodos, facilitando todos hacia el conocimiento de Dios a través de la palabra, de las escrituras. Okay. Entonces, esto, y ojo, que no estoy hablando de temperamentos, porque podrías tú tener un colérico o un sanguíneo, pero estos por su temperamento se van a cualquier lado, menos al conocimiento de Dios y la palabra. O podrías tener un flemático o un melancólico que bien, aunque por el temperamento sean callados y reservados, ellos tengan un real interés de comunicar a Dios a través de la palabra. ¿No? ¿Me entienden? O sea, no es un asunto de temperamentos, como quien quiera decirlo, no es así. Es un asunto de ver cómo la persona está dispuesta a ser un facilitador. Entonces, cuando hablamos de esto, generalmente se llega a ese punto cuando las personas tienen arreglados sus problemas. O sea, si tú tienes un problema, tú vas a estar ensimismado en tu problema y necesitas tú resolver todos tus problemas para llegar al punto de ser una persona que sea facilitador de otros. Entonces, aunque en la vida hay muchos problemas, pero lo que nos debe llevar a nosotros a entender el tema del facilitador es que si tú eres un facilitador nato, ¿no? Tu personalidad está en ese sentido afinada, aunque tú tengas problemas, tú vas a estar llevando a todos hacia el comunicar las cosas de Dios y el conocimiento de Dios a través de la palabra. O sea, tú vas a estar fluyendo por ese lado y todos se van a asombrar y dicen, oye, tú no tienes problemas y tú la verdad que sí, sí las tienes todas. ¿Entiendes? O sea, no es un asunto de enfrascarse en los problemas, es un asunto de surfearlos. O sea, te vuelves una persona que está encima de los problemas y no envuelta por ellos. Amén. Algunas conclusiones. Vamos a concluir de alguna manera. Miren, estos principios de selección son principios fundamentales para que el grupo a través de las semanas y meses llegue a ser un grupo pequeño eficaz. De manera que necesitamos revelar la experiencia de las personas tanto en Cristo como en grupos pequeños. O sea, va a ser importante que esto se desarrolle. O sea, tú a las personas que tienes tú discipulando, tienes que foguearlas para que tengan esta pasta de líderes. O sea, ellos tienes que ir soltándolos. O sea, no debes tú ser el dictador en el grupo pequeño, no. Tú tienes que buscar que haya un fluir de los que tienen esa pasta de ser facilitadores para que ellos lleguen a ser discípulos útiles y que hayan crecido para que formen parte del trabajo. ¿Amén? Ahora, necesitamos revelar su carácter. O sea, ¿cuál es el carácter bíblico que ellos tienen? O sea, cuando decimos subyacente, o sea, que está en ellos, o sea, como que ellos no se dan cuenta, pero lo tienen, ¿no? Voy con el permiso de Patty. Tú estás haciendo una labor pastoral con tus amigas. Tienes
un carácter pastoral subyacente, o sea, tú misma ni cuenta te dabas, pero lo estás haciendo. O sea, estamos hablando de ejemplos, o sea, para poder darnos cuenta, o sea, ahí está, lo vives, lo haces. No, yo lo he contado varias veces en diferentes oportunidades. Estuve en una misión, el Tabernáculo de Brooklyn había plantado una iglesia. Empecé de cero con ellos y a los meses ya teníamos con 70 personas y me acuerdo que había una cosa bien marcada. Todos me decían, pastor, y yo había empezado con ellos de cero, absolutamente de cero, pero ellos decían, no, usted es el pastor y ellos son los misioneros. O sea, los que lideraban esa obra eran misioneros, indudablemente lo eran, pero a mí me reconocían como pastor, pero para los misioneros yo era un obrero más de la iglesia. Yo estaba en cero, me había allanado totalmente, yo había dejado mi, como dicen, había dejado mi carnet en la denominación y yo estaba ahora trabajando con una misión nueva, pero trabajé de cero, pero como quien uno tiene un carácter bíblico subyacente, o sea, estaba ahí, no, estaba escondido en mí el hecho de ser un líder, un pastor, un ministro de Dios. Ellos lo reconocían y como para todo el mundo, eh, cuando uno tiene esa capacidad, ese carácter de liderazgo bíblico en la iglesia, cuando uno está metido en la iglesia, pues a uno lo pastorean, le dicen el pastor, y así es que me reconocía. Entonces, es así, ¿ok? No porque entendieran los 5 ministerios. Yo ahora, cuando estoy dando el ejemplo, por ejemplo, de Patricia, yo estoy hablando un ejemplo desde la perspectiva de los 5 ministerios. O sea, yo puedo ver en muchos de ustedes cuáles ministerios están ahí, están como que ustedes mismos no se dan cuenta, pero lo tienen, ¿me entiendes? Entonces, a eso es que nos referimos. ¿Cuál es su carácter bíblico subyacente? ¿Tienen ellos el corazón de un siervo y una pasión de un pastor? ¿No? Necesitamos tener personas capaces de entender la naturaleza de la facilitación como liderazgo. No, finalmente necesitamos escoger a las personas cuya personalidad es atractiva, extrovertida y amistosa. O sea, de hecho que en algunos casos de repente no vamos a tener todos, todo, todos estos ideales, pero vamos a encontrar personas que sean facilitadoras y sean facilitadoras natas. ¿Ok? Entonces, ahora, recapitulemos. Estos son los principios fundamentales detrás de los grupos pequeños. Los principios de conexión son los principios de encuentro. Estos le permiten a las personas llegar a conectarse juntas. Ellos necesitan ser claros y entendidos por las personas que ayudarán a poner en marcha la conexión. Los principios de agrupamiento. ¿Cómo agrupamos a las personas dentro de esta conexión? ¿Cómo empezamos en la práctica el proceso de ordenar y mezclar las personas juntas en los grupos pequeños? Entonces, los principios de unión. Estos son el pegamento hacia el futuro de los grupos pequeños, ¿no? ¿Cómo van las personas a compartir y revelar cosas de sí mismos de manera que se unan entre sí juntos en el grupo y cómo ayudar a revelar su propio carácter y talento? Entonces tenemos que trabajar en eso. Por otro lado, los principios de elección. ¿Se escogen líderes facilitadores para conducir los grupos pequeños o se ubican sentados previamente en el grupo o en el caso de grupos maduros, seleccionados de entre los miembros? ¿No? Entonces, hay principios que tenemos que usar. Estos principios nos permiten identificar el carácter, la experiencia y la naturaleza de nuestro estilo del liderazgo facilitador y sus propias personalidades. O sea, vamos a ver que hay
Pueden haber personas totalmente diferentes, pero con pasta de facilitadores increíbles. ¿Ok? Todos estos son los principios fundamentales detrás de los grupos pequeños. Ok, es todo por hoy y ya saben, cualquier duda escriban a minsantuario@yahoo. Que el Señor los bendiga y los llene de bendición.